Si bien siempre, ustedes saben, ¿no? Sobre todo los docentes más veteranos, que siempre hubo diversidad en el alumnado, aunque no vinieran etiquetados, ¿no? Siempre todos los alumnos tienen su propio perfil cognitivo, su propio estilo de aprendizaje, su propia velocidad de aprendizaje. Digo, hoy por hoy nos vemos, por suerte, para mí es una maravilla que pase esto, con una diversidad más heterogénea, ¿no? Con una variedad de diagnósticos, a veces sin diagnósticos, pero con una diversidad de perfiles cognitivos en las aulas que dejan de manifiesto, o sea, es un desafío tremendo para el docente cómo afrontar esto, porque estoy casi segura, bueno, no sé, hay gente muy joven acá también, pero casi segura que la mayoría que ya tienen unos años de egresados, a ninguno lo formaron para trabajar en la diversidad. A ninguno le dieron herramientas, a ninguno le explicaron, o sea, en realidad la formación es como bien cuadradita, ¿no? Todos los jóvenes aprenden igual, de una misma forma y a la misma velocidad, entonces solo hay que tener una propuesta para enseñar y eso es más que suficiente. O sea, los perfiles cognitivos diferenciados, la diversidad del alumnado, te viene a patear esta estantería, a patear este tablero y a decirte esto no es así. Lo que te enseñaron está mal, vas a tener que aprender a transmitir toda tu sabiduría y toda tu experticia de diferentes formas para que nos llegue a todos, ¿no? Es un poco eso por lo que va a ir un poco este taller. Antes que nada, para empezar a situarnos, tenemos que ver un poco qué es el concepto, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de autismo, cuando hablamos del espectro autista, cuando hablamos de trastornos del espectro autista. Yo me paro siempre y siempre transmito desde lo que es el paradigma de la neurodiversidad. Sepan que hay diferentes paradigmas desde donde se transmite la información sobre esta población, desde donde yo la transmito desde el paradigma de la neurodiversidad. Si vamos a buscar una definición académica, nos vamos a encontrar que el trastorno del espectro autista, o sus siglas TEA, es una condición que afecta al neurodesarrollo y suele causar alteraciones en la comunicación, socialización y la conciencia. Entonces, a mí, lo primero que se me chocan las neuronas acá es como, el trastorno del espectro autista es una condición. Ya ahí es como, ¿es un trastorno o es una condición? ¿Qué pasa? ¿Ah? Tenemos que realizar algunos conceptos y un poquito de historia, así bien rápido, para entender cómo llegamos hasta acá y por qué llegamos a este punto que estamos hablando de trastorno y condición como si fueran sinónimos que no tienen nada que ver. Venimos de un recorrido muy largo, venimos de 80 años de investigación, de avances, o sea, no es algo nuevo. Yo sé que hay como una sensación, ¿no?, de que estamos como en una suerte, ahora que se puso de moda la palabra pandemia, estamos en una suerte de pandemia de autismo, ¿no?, que cada vez hay más, que cada vez hay más. Bueno, esto es una ilusión óptica en realidad. O sea, autistas ha habido siempre sobre la faz de la Tierra. Lo que pasa es que hemos evolucionado en la forma de cómo los evaluamos, cómo los detectamos, cómo los diagnosticamos. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos no son más autistas, son más personas diagnosticadas con autismo. ¿Se entiende? Igualmente, sigue habiendo, así todo, por esta pseudopandemia de autismo que hay, sigue habiendo un subregistro de autistas en la población. ¿Por qué? Lo vamos a ver, porque hay unas escalas y unas herramientas para evaluar que siguen, si bien pretenden abarcar todo un espectro, siempre hay las puntas del espectro que terminan como quedando en una nebulosa y ahí es donde encontramos un subregistro importante. Y en la población femenina en particular hay un subregistro muy importante. ¿No? Les digo porque después de este taller capaz que ustedes, si les interesó mucho y les gustó, van a empezar a observar y decir, pero yo tengo tal o cual alumno o alumna que para mí es muy posible. Es muy posible que tengan alumnos que tienen características propias del espectro autista y no tienen diagnóstico, por un montón de motivos. Entonces, arrancamos, o sea, para ustedes ven que la primera persona que acuñó el término autismo fue Eugene Bleuler en 1911. Y en realidad usó este término para referirse a una subpoblación dentro de la población esquizofrénica. Por eso, si ustedes googlean, incluso pueden encontrar a día de hoy artículos que relacionan directamente lo que es el autismo y la esquizofrenia, por más que son condiciones y perfiles totalmente diferenciados hace décadas. ¿Sí? Pero todavía, bueno, vieron que Google, Internet es una maravilla, ¿no? O sea, vos pones y te aparece un universo de cosas
que capaz que lo importante en esta época es aprender a filtrar lo que te llega, porque te llega todo, ¿no? Y así seguimos. En el 20, el Finisterra habla de psicosis infantil del desarrollo. En el 26, la señora Doña Zucareva habla del autismo como psicopatía esquizoide en la niñez. Este es otro tema que vamos a hablar. Que hasta el día de hoy hay como una suerte de mito, de fantasía, de que el autismo es algo de la niñez. No sé, llegan a la adolescencia, a la pubertad y se curan o se mueren, no sabemos. ¿No? Pero digo, muy poca gente está, y ustedes trabajan con una edad bien bisagra, porque ya no trabajan con niños, pero tampoco trabajan con adultos. Entonces tienen unas características interesantes, porque trabajan con todo lo que es el combo de la adolescencia y de la adolescencia autista, que ya presenta como otra idiosincrasia, ¿no? Seguimos. En el 42 aparece Leo Kanner, que a lo mejor a algunos les suena Leo Kanner. Porque Leo Kanner y Hans Asperger se consideran, mucha gente los considera como los padres de esta condición, de este trastorno, de este perfil, ¿no? Sepan que mucho antes de ellos ya se hablaba de autismo. Ellos en realidad observaron, vamos a ponernos en contexto, no había internet obviamente, o sea, dos personas podían estar a pocos kilómetros una de otra estudiando lo mismo sin tener conocimiento de que el otro estaba estudiando lo mismo. Publicar investigaciones y demás y no saber de un colega que estaba enfocado en lo mismo hasta muchos años después. Esto fue un poco lo que pasó con Leo Kanner y con Hans Asperger. Dio la casualidad de que Leo Kanner, en su grupo de observación, que en estas épocas el grupo de investigación eran grupos muy pequeños, hoy por hoy es inconcebible hacer una investigación con un grupo de 20 personas, ¿no? En esta época se hacía, y lo mismo Asperger coincidió que en lo que observaron, Leo observó lo que hoy se consideran autistas severos y Hans Asperger lo que hoy se consideran autistas leves. ¿Sí? Pero en realidad todo dentro de un mismo espectro. Durante mucho tiempo tuvimos lo que se llamaba el síndrome de Asperger, que de hecho muchos de ustedes pueden tener alumnos o conocidos que tienen un diagnóstico del síndrome de Asperger. Ya vamos a llegar ahí, es un diagnóstico obsoleto el síndrome de Asperger. O sea, hoy por hoy es autismo, es lo que se considera autismo leve, lo que antiguamente se diagnosticaba como síndrome de Asperger. En su momento, Leo Kanner habló del autismo como desde su posición del psicoanálisis, él era muy psicoanalista, habló del autismo como un trastorno socioafectivo debido a unas madres totalmente desapegadas emocionalmente, que bueno, deseaban la muerte de sus hijos inconscientemente, bueno, un montón de cosas que hablaban de las causas y no ofrecían ninguna terapéutica al respecto. En su momento la terapéutica que se planteó desde el autismo era, bueno, si estos chicos nacen normales, que son las madres heladeras las que generan esto, si separamos al niño de la madre, el niño se va a curar. Entonces, hubo como una compulsión masiva de ingresar niños en nosocomios, de donde no salieron nunca, porque nunca nadie se curó del autismo ni mejoró su autismo estando ingresado en un psiquiatra, ¿no? Esta línea igual duró mucho tiempo. O sea, incluso hay gente que hoy por hoy sigue manteniendo un poco esto. Por más que Kanner, en su momento, años más tarde, escribió un libro, que si lo pueden encontrar, está en PDF, que se llama En defensa de las madres, y si lo pueden leer, se los recomiendo mucho porque él se desdice de todo lo que dijo en ese libro. Pero ese libro no se ha publicitado, está de libre acceso. Y en realidad hay una teoría muy interesante que dice que en realidad Leo Kanner, ubíquense en contexto, ¿no? Viena, nazis, ¿no? En realidad lo que hizo Leo Kanner fue inventarse un poco esto de que las madres le provocaban esto a los hijos, porque si decía que los niños nacían con autismo, los niños iban a ser parte de una limpieza étnica, o sea, de lo que se hacía en esa época con todos los que no cumplían con los requisitos de la cultura nazi. Entonces, si era algo que adquirían después de nacidos y se lo generaban las madres, era algo potencialmente curable, no era algo biológico, por lo tanto, que tuvo esta impronta como para protegerlos y no para, ¿sí? Es una teoría, en realidad. Pero bueno, teniendo en cuenta el libro que publicó, desdiciéndose de todo lo que había dicho, puede ser. En un libro que se llama Historia del Autismo de Feinstein, plantea todo esto y es muy interesante. Por otro lado, Hans Asperger
quien fue culpado de trabajar con los nazis y demás, y fue como silenciado durante muchos años, observó un grupo que tenían como otras características más leves, y lo que propuso fue, dijo, bueno, estos chicos aprenden distinto, vamos a enseñarles cómo aprenden. ¿Ah? Entonces era como una línea más pedagógica. Fueron dos líneas totalmente diferentes, ¿no? Una más biomédica, si se quiere, y otra más pedagógica. En el 52, por fin, llega el DSM, que es el manual estadístico de trastornos y enfermedades psiquiátricas de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Porque, ¿qué pasaba? Antes del 52, cada profesional observaba lo que le parecía y le llamaba como le parecía. Entonces, claro, en realidad la prevalencia del autismo en la sociedad era muy bajita, porque cada uno lo asimilaba a lo que le parecía más común a su experticia, a su trabajo. En el 52 apareció como el primer manual, no solo para el autismo, para en general, que establecía como unas características para evaluar y diagnosticar y que todos llamáramos a las cosas por el mismo nombre, ¿no? En este DSM-1, el autismo viene todavía retrocede hasta el 1908, porque todavía se refiere al autismo como una reacción esquizofrénica. ¿No? Después siguen avanzando en el tiempo, en el 81, y Gold hacen la primera investigación masiva en Reino Unido de miles de personas, porque ven que solamente se están diagnosticando casos severos, casos de varones y severos. Entonces hacen la primera investigación, Will y Gold son dos psiquiatras, pero además Lorna tiene el plus agregado de que es madre de una joven autista. Hacen esta primera investigación y se dan cuenta de que en realidad no hay unas características puntuales para las cuales puntuar para acceder al diagnóstico, sino que esto se presenta como un espectro, como un continuo, donde las características se presentan de su forma más leve a su forma más severa. ¿Sí? Es a ellas dos y a su investigación a las que debemos que hoy por hoy se hable de trastornos del espectro autista. ¿Sí? En el 80 se publica el DSM-3 y es la primera vez que aparece el autismo como un diagnóstico diferenciado. En el 80, o sea, en el 1980 es la primera vez que aparece el autismo como un diagnóstico en sí mismo. La mayoría de nosotros, bueno, no sé, quiero creer que la mayoría de nosotros ya habíamos nacido. Los que no hayan nacido en el 80, callen. Quiero creer que la mayoría ya estábamos nacidos en esa época. ¿No? Con características diagnósticas bien diferenciadas. ¿Sí? Deslindado de otros perfiles y de otros diagnósticos. O sea, fue un tremendo paso, un salto cuantitativo y cualitativo. De hecho, muchas de las características que planteó Michael Rutter se siguen utilizando a día de hoy, evidentemente más perfeccionadas y hemos hilado más fino en estas últimas décadas. ¿Ah? En el 68, fue al revés, en el 68 el 2, en el 83, en el 81, Lorna y Judith presentan esto, introducen el concepto de espectro, que no aparece en los manuales hasta el 94, con el DSM-4. Recién en el 94 es que aparece el autismo dentro de la categoría Trastornos Generalizados del Desarrollo, TGD. Esto ya les suena a ustedes, porque seguramente tienen conocidos alumnos o algo que están diagnosticados por TGD, o han conocido a alguien que diga tiene TGD, ¿sí? Bueno, otra cosa que está obsoleta, pero en su momento, 94, en el 2000 se publicó el tomo revisado y seguía vigente la categoría TGD, Trastornos Generalizados del Desarrollo. Y dentro de esta categoría, para el autismo, había 5 subcategorías. Era el autismo de Kanner, los casos más severos, ¿sí? El síndrome de Asperger, los casos más leves. Trastorno desintegrativo infantil, que se le llamaba a una característica bien primaria del autismo donde hay pérdida de habilidades. ¿No? Pérdida de habilidades una tras de la otra. O sea, relatos de familias y de observaciones clínicas que observan niños, bueno, que empezaron a hablar, hablaron correctamente y llegado a un punto en el desarrollo dejaron de hablar. O dejaron de mirar a los ojos o dejaron de jugar con sus hermanos. A esto se le llama autismo desintegrativo. El síndrome de Rett, que años más tarde salió de este grupo porque es una condición totalmente aparte de la cual ya se sabe la epidemiología, o sea, epidemiología no, se me fue la palabra, perdón.
Ya se sabe por qué se da. Se da casi siempre en niñas, tiene algunas características similares al autismo, ¿sí? Pero tiene otras características diferentes, es una cromosomopatía. El síndrome de Rett en su momento, en esta franja del tiempo, estuvo en el mismo grupo. Y por último el TGD no especificado, que es el TGD que conocemos, que viene siendo en T8, no lo puedo meter en ninguna de las 4 categorías anteriores, no me toca. Básicamente es eso. O sea, en todos lados, cuando está no especificado, es eso. O sea, me falta capacidad profesional, me faltan datos, me falta información, no lo veo claro, lo meto allá. ¿Sí? Les traigo esto y hago hincapié en esto y me paro acá un momento, porque esto estuvo vigente hasta el 2013. Entonces, es posible que ustedes tengan alumnos que estén diagnosticados con síndrome de Asperger cuando todavía era vigente. ¿Sí? O sea, es muy posible que en sus aulas les lleguen. Incluso hay todo un tema con el síndrome de Asperger porque ya casi es un tema cultural. Hay todo como una comunidad que se autodenomina Asperger, el síndrome de Asperger y demás. Y hay todo un tema emocional también vinculado a las familias porque, a ver, hay que entenderlo, es emocionalmente más fácil asumir que mi hijo tiene Asperger a que mi hijo tiene autismo. Es como que es menos, ¿no? Lo cual vamos a ver que son como conceptos, las palabras son palabras, cada uno las carga de contenido y de emoción, ¿no? Entonces pasaba un poco esto, pero en lo que es a las nomenclaturas, en lo que es al oficial, síndrome de Asperger es un diagnóstico obsoleto, trastorno generalizado del desarrollo es una categoría obsoleta, ¿no? En 2013 se actualiza una vez más y aparece el DSM-5, que es el que tenemos actual hoy. En realidad, hoy por hoy ya está el DSM-5 tomo revisado, pero al autismo no le hace grandes diferencias de lo que se publicó en 2013. Disculpa una pregunta. Cuando decís que está vigente o se actualiza, Sí. ¿a qué institución es la que valida eso? La Sociedad Americana de Psiquiatría. Ah, está. Y acá en Uruguay hay... Usamos ese en estas latitudes del planeta. Hay otro manual que es el CIE, que va por la versión número 11, el DSM va por la 5. ¿Ah? El CIE es el de la Organización Mundial de la Salud y va por la versión número 11. Hoy por hoy el CIE y el DSM dicen más o menos lo mismo. No hay grandes diferencias. Pero en estas latitudes se usa más el DSM. O sea, los profesionales para diagnosticar utilizan más el DSM. Tiene como más trayectoria porque apareció antes, porque, ¿sí? Están los dos. Hoy por hoy dicen más o menos lo mismo. Uno es de la Organización Mundial de la Salud y el otro es de la Asociación Americana de Psiquiatría. Hoy por hoy lo que tenemos, ¿no? Hubo una gran revolución cuando el DSM-5 ya se tiró por tierra la categoría entera, se generó una nueva categoría que se llama trastornos del neurodesarrollo. No corre más trastornos generalizados del desarrollo. ¿Sí? Dentro de esta categoría de trastornos del neurodesarrollo hay un montón de diagnósticos, no sobre el autismo, hay muchos. En lo que refiere al autismo tenemos una única subcategoría, que es TEA, trastorno del espectro autista. Con 3 grados de severidad, leve, moderado y severo, o 1, 2 o 3 según el profesional. ¿Sí? Esto es lo que está vigente hoy. En realidad, ¿yo por qué les explico esto? Para que lo sepan, pero además, para que no se les choque, porque yo les podría decir, hoy por hoy lo que hay es esto. Y ustedes se van a quedar pensando, y cuando vuelvan a la clase van a decir, pero yo tengo un alumno que dice que es Asperger, ¿es otra cosa lo que tiene? No. En realidad les explico esto para que sepan que los alumnos Asperger con los que se pueden encontrar, que los alumnos con TGD con los que se pueden encontrar, son autistas. ¿Ah? O sea, que es lo mismo. No para que se pongan a discutir con ellos su diagnóstico ni con sus padres, para que ustedes lo sepan dónde encuadrarse. ¿Sí? Los grados de severidad en el autismo se asignan en función de los apoyos que se necesitan. Solamente. Por lo tanto, los grados de severidad en el autismo van cambiando, son dinámicos. Porque los apoyos que necesitamos, ya por un tema de desarrollo, van cambiando. O sea, los apoyos que necesita un niño de 2 años no son los que necesita un niño de 8 ni uno de 10. ¿Ah? Y van directamente relacionados en función a los abordajes terapéuticos y la trayectoria que vaya haciendo este niño, esta niña, este niño. Entonces yo acá les puse como yo lo veo,
Si habláramos del espectro autista, hablaríamos como de círculos concéntricos, ¿sí? Donde en el centro tenemos lo que se llamaría autismo severo, ¿sí? En el medio tendríamos lo que es el autismo moderado, un aro más afuera lo que es el autismo leve, y por fuera tenemos lo que se llama fenotipo ampliado de autismo. Fenotipo ampliado de autismo, acá habemos un montón de padres y madres de autistas, ¿ah? Y hay un montón de gente también. Porque se considera una persona dentro del fenotipo ampliado una persona que tiene características autistas en su expresión más leve, pero que no llegan a una puntuación para obtener un diagnóstico y que están relacionados con un autista en algún sentido: madre, padre, hermano, primo, ¿sí? Nieto. Acá vemos un montón de gente. Mucha gente estamos acá, ¿sí? Y sí, podemos estar un montón. O sea, en realidad, siempre en criollo yo digo que la gente que está dentro del fenotipo ampliado es que somos muy normales para ser autistas, pero muy autistas para ser normales. Básicamente viene por ahí. No te oigo yo, perdón. Yo no tengo un libro que lo logró, no tengo formación docente. Sí. Para también empezar a entenderlo. Y sobre todo la identificación de casos que no vienen identificados. A veces es muy duro lo que decir, pero a veces está como también saber, o sea, mucho que viene actuando de una manera porque es una cultura cultural, poder actuar así, no cabeza de ser así. Igual hay características idiosincráticas que las vamos a ver ahora después, que si bien hay casos obviamente que te pueden dar lugar a duda, porque siempre cuanto más afuera del círculo estamos, más dudas tenés. De hecho, las personas leves que transitan, o sea, son los que más tarde reciben su diagnóstico siempre. Porque los casos severos y moderados reciben el diagnóstico hoy por hoy en día en este país de una forma relativamente temprana. Entre los 2 y los 4 años están recibiendo su diagnóstico. Ahora, cuanto más nos vamos a lo leve, ya hablamos de gente que incluso llega a la adolescencia y a la adultez sin ningún diagnóstico. ¿Por qué? Porque sus señales de alerta, las luces rojas, se prenden cuando las exigencias del entorno superan sus capacidades de adaptarse. Y eso depende de la vida, los contextos que uno habite y que uno transite, puede ser más tarde o más temprano en la vida. Entonces, es un trastorno, una condición que es el autismo. O sea, si vamos a la definición del DSM-5, nos vamos a encontrar con que define los trastornos del espectro autista como, atento, perturbaciones graves y generalizadas de varias áreas del desarrollo, habilidades para la interacción y comunicación social y presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Muy feo. Esta definición a mí me da risa. Esto es lo que la academia dice hoy en día y lo que encontramos en el manual utilizado por los profesionales para diagnosticar a las personas autistas. Pero hay algo que tenemos que saber, que tienen que saber ustedes y que no se pueden olvidar. Que la academia siempre va por detrás de los avances. La academia recoge los avances que se dan en la sociedad, en las investigaciones, en los grupos, en las comunidades, en lo que se mueve. La academia recoge estos cambios y los plasma en sus textos académicos. Entonces, muchas de las cosas, vieron que en la primera vez que apareció el autismo en el DSM-1, que fue en el 58, si no me acuerdo mal, hacía alusión al autismo de como se hablaba en 1911, cuando en realidad en el 58 ya no se hablaba así del autismo, ya se había avanzado muchísimo. Y así es siempre. O sea, que en realidad tenemos que tener en cuenta que la academia es una referencia, es como para marcarnos en un contexto, pero no es palabra santa, ni la Biblia, ni nada axiomático, porque en realidad esto se va actualizando y hoy por hoy en las comunidades, en las personas que nos dedicamos, estamos inmersas, convivimos, tenemos el autismo atravesado en la vida por todos lados, ya esta definición del TCM está muy obsoleta. Está muy obsoleta, ya no hablamos de perturbaciones graves, ya no hablamos de estas cosas tan como tajantes, ¿no? Y patológicas. De hecho, estamos como en una línea de despatologizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando que cada vez más habemos personas que nos sentimos como
bueno, yo me siento como más afín para este lado que para este. Entonces estamos como en esta línea de quebrar con los conceptos de normalidad, de un montón de cosas y ver que, bueno, que en realidad esto es como una línea que nos trae más perjuicio que beneficio. Entonces, sigamos. Esto, tener en cuenta esto, que la academia siempre va detrás. Re importante. ¿Ah? Ya hace unos cuantos años que se viene implementando el término condición en lugar del término trastorno, y este cambio partió de las comunidades, sobre todo de activistas autistas. ¿Ah? Y de los profesionales que se posicionan desde el paradigma de la neurodiversidad, a los cuales nos llaman aliados. ¿Sí? Las personas autistas. Incluso las personas autistas ya por hoy ya ni siquiera están usando el término condición, porque en realidad lo que hablan es que el autismo es un fenotipo. Entonces no se puede considerar ni un trastorno ni una condición. Pero bueno, como todavía nos encontramos con gente que habla del autismo como una enfermedad, tampoco podemos ir tan rápido a, vamos paso a paso, que a nosotros nos cuesta más que a ellos. Entonces, sí, fenotipo es lo que vos ves. O sea, genotipo es tu carga genética, ¿ah? Es lo que tus genes dicen tus genes, no sé, yo no sé nada de genética, pero tu gen tiene números y letras y historias raras, dicen que lo que yo veo, que vos tenés los ojos marrones, no sé, de tal lo que yo veo. ¿Ah? O que vos medís 1,60. Ese es tu fenotipo, es lo que yo veo. ¿Cómo se expresan tus genes? A esto se refieren los autistas con que ellos son un fenotipo. En realidad son lo visible de una configuración genética particular, de un perfil cognitivo diferenciado. ¿Sí? No, alguna forma de normalidad de forma de ser. Sí, claro. Lo que pasa es que es eso, en realidad, también desde otros lados, desde el modelo social de la discapacidad y demás, ya también se habla como de esto, ¿no? Como de, ya es hora de que le saquemos un poco de presión y de foco a las personas consideradas con discapacidad, a las personas consideradas trastornadas, y le empecemos a poner el foco y la atención y la presión a los entornos discapacitantes. Claro. ¿No? Dejar de organizar a las personas del mundo en vos sos normal, vos sos discapacitado, y dentro de los discapacitados vos tenés parálisis cerebral, vos tenés autismo, vos tenés sordera, vos tenés ceguera, vos tenés no sé qué. No, y ver que en realidad son fenotipos. Que en realidad estamos todos en esta sociedad y en realidad lo que tenemos que atender es los contextos donde nos movemos y habitamos. Es lo que tenemos que clasificar, contextos discapacitantes y contextos habilitantes. ¿Ah? Y tratar de que, bueno, de llevar los contextos discapacitantes a ser cada vez más habilitantes para todos, ¿no? Para todos. Entonces, si pudiéramos jugar en este momento, que no, porque no va a haber mucho tiempo, pero a este juego de yo te digo una palabra y vos me decís enseguida qué te suena, lo primero que te venga a la mente. ¿Ah? Y yo les digo trastorno. Todos ustedes, sin fallar uno solo, incluso yo misma, que vengo repitiendo esto, sería aburrida de escucharme, lo primero que se te viene a la mente es dificultad, problema, carencia, ¿no? Porque estamos programados así. Porque en realidad en nuestra educación fuimos programados así. O sea, cuando vamos al archivo a buscar sinónimos, los enlazamos con estos. Entonces, claro, esto nos hace posicionarnos de que cuando hablamos de un trastorno y hablamos de alguien que tiene un trastorno, es una persona trastornada. Entonces es una persona con problemas, con carencias, con dificultades. Y verla de esa forma ya nos condiciona. Nos condiciona desde muchos lugares. ¿Ah? Hay debates súper interesantes al respecto, quizás en otras instancias, ¿no? Pero, o sea, ver al otro como alguien trastornado o discapacitado, automáticamente